¿Cómo has visto que se ha transformado adicionalmente al tema de venture capital, tecnología? O sea, ¿cuáles han sido esos retos que han enfrentado como asociación y como ecosistema que has visto que han transformado el emprendimiento en México? Mira, yo tengo la fortuna de observar este ecosistema hace ya casi 17 años, ¿no? 16 y algo. Y lo que te puedo decir es que lo que más ha cambiado para mí es el emprendedor, con E mayúscula, ¿no? Sin temas de género ni nada. Es decir, su mentalidad en aprovechar la tecnología, en aprovechar problemas grandes que tiene nuestro país y crear equipos multidisciplinarios, tener un propósito muy claro, decir, quiero resolver este problema grande porque me afectó en mi vida personal o porque estuve empleado en Linio y lo vi, o estuve el tipo de Babatz, ¿no? Estuve en PayPal y lo observé como Head of Product y de repente me salí a atreverme a emprender. Entonces, como que el emprendedor siempre ha sido esto, ¿no? Y esto era desde los inicios de Endeavor, cuando teníamos compañías como Café Punta del Cielo, Chilimbalam, Daniel Espinosa, Marta de Baile, Game Plan. O sea, esta mentalidad de observo algo, hay un hueco y vengo a apostar tiempo, energía, pasión para resolverlo, esto siempre ha existido, ¿no? Pero antes eran industrias tradicionales, no había tanto venture capital, la palabra emprendedor, emprendimiento no era común, las universidades no producían como hoy, no preparaban eventualmente futura generación de emprendedores, política pública no lo hablaba, venture capital. Entonces, yo te diría que lo primero que tuvimos que hacer como ecosistema, y digo tuvimos porque es un esfuerzo colectivo y plural, no es Endeavors, es evangelizar. ¿Por qué son importantes los emprendedores? Y nosotros decidimos agregar algo de alto impacto para distinguir un poco. Tú dijiste, somos un país emprendedor porque hay mucha gente que se atreve. Lo que pasa es que yo veo dos tipos de emprendedores. El emprendedor por necesidad, el que no tiene otra opción, por dos temas. Uno, porque la región y la latitud en donde nació no provee empleabilidad digna o no tiene acceso a educación y entonces para que sobreviva su núcleo familiar tiene que abrir una tiendita, tiene que hacer un esfuerzo, pero el propósito de este esfuerzo es sobrevivir la familia, ¿no? Y eventualmente mejorar, pero a esta persona no le puedes pedir que tome riesgo, que ponga recursos porque ni los tiene. Entonces, para mí este es el emprendedor por necesidad y a tu punto sí creo que hay muchos, tristemente, mexicanas y mexicanos que tienen que hacer un autoempleo, ¿no? Como sistemas luego está el emprendedor de alto impacto, que es alguien que está dispuesto en administrar una serie de riesgos, que está dispuesto en poner su reputación, algo de lana y apostar en grande para crecer un negocio que va a triunfar, que va a generar empleo, que va a generar riqueza y cuya historia debiera inspirar a que más gente lo haga, ¿no? Y ese es el enfoque y la tesis de Endeavor. Yo tuve la inmensa fortuna de conocer gente increíble y en este punto de quiebre donde te decía empezar a ver tecnología. Recuerdo, además, las primeras empresas que seleccionamos, que eran Pime y Diego de Carrot, Sebas y Pepe de Yaxi. O sea, ¿sabes estas historias donde, güey, no había venture capital, no había adopción de smartphone, no había talento tech, no había, y estos veían algo que era una belleza de solución? O sea, ¿recuerdas a Yaxi? Cabrón, era antes de Cabify, antes de Uber, y era una belleza para geolocalizar taxis de la Ciudad de México y pagar vía wallet, ¿no? Hoy lo llamaríamos así, pero Carrot, car sharing en una ciudad colapsada por el tráfico, donde tu coche está estancado, o sea, bellezas, pero las condiciones no estaban dadas, ¿no? Yo siempre recordaré la primera vez que conocí a Adolfo Babatz, ahí dije, is the one. O sea, ya sabes, en su mirada, en su firmeza, en su resiliencia de querer construir y eliminar el cash, digamos, de nuestro país y habilitar tenderos y negocios con tarjetas para elevar su capacidad de tener más ventas a través de un dispositivo. Ya sabías que con, sin o a pesar de Endeavor, fondos, tal, iba a triunfar, porque tenía una obsesión y un propósito inmenso, y para mí es el parteaguas. Siempre digo que si alguien escribe un libro sobre el mundo del tech ecosystem en México, Adolfo tiene que estar en el prólogo de capítulo 1, porque para mí sí es como que ¿no? Y luego Linio vino y trae un talento impresionante a México, lo importa de Latinoamérica, de Estados Unidos, de la India, de Europa,
para mí sí es la primera mafia de emprendimiento en México, la que construye los siguientes negocios, los Kavak, los Moons, los Urban, los Luna, ¿no? Los 1, 2, 3, o sea, toda esa gente que llegó a México por Linio, se enamora de México, percibe un problema inmenso y decide emprender y crea esta ola, ¿no? Y después entonces ya tienes como que unos inicios, llega el 2020, 2021, un fenómeno nunca antes visto. En 2021 llegamos a 3.8 mil millones de dólares de venture capital desplegado en México, que es lo equivalente a toda la década previa conjunta. O sea, es una histeria. Y dentro de esta histeria hubo exageración, devaluación de lo que yo llamo tourist investors que vinieron a mirar la región, a desplegar recurso poco articulado. Tourist entrepreneurs hemos hecho creer que era fácil ser un emprendedor, que era fácil conseguir dinero, que con un buen pitch, un buen deck conseguías. Y dentro de este péndulo, en donde yo te conté un ecosistema donde no había nada y donde llegó a ser too much, ¿no? Y es un péndulo y es normal. Si tú me preguntas qué prefieres, prefiero too much, ¿no? O sea, porque prefiero que haya un exceso, porque eventualmente se va a limpiar y yo creo que el 22 y el 23 estamos en esta fase de limpieza, en donde regresamos a los fundamentales, regresamos a emprendedores más centrados, menos en crecimiento, ¿no? Durante 2 años escuchamos solamente growth, 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 y ahora sí escuchamos profitability, unit economics, ¿no? Eh, y me parece que es más sano, ¿no? Es un ecosistema donde ser un emprendedor ya no es algo nuevo. O sea, yo hace 15 años cuando daba pláticas, o sea, cuando decía, ¿quién quiere ser un emprendedor? ¿No? En foros de chavos. Y nadie me levantaba la cabeza. Decía, pues, ¿qué es esto, cabrón? Hoy sí hay una intención. Hemos brandeado que ser un emprendedor, ser un disruptor, ser alguien que se atreve a empezar en grande. Pero yo siempre digo, y trato de separar el emprendedor mercenario, el que lo ve porque quiere ser unicornio, quiere tener dinero, quiere hacer, ¿no? Y el misionario, el que quiere cambiar una industria, el que se va a desvivir por hacer algo. Evidentemente, yo estoy mucho más obsesionado y enamorado por el visionario. Los mercenarios normalmente ganan en el corto plazo y los misionarios ganan en el mediano y largo plazo. Me encanta eso que dices y gracias por explicar la historia del lado del emprendedor, que creo que para poder entender dónde estamos y hacia dónde va a ir el ecosistema en el futuro, hay que entender de dónde viene, ¿no? Entonces, evidentemente, resumiendo lo que dijiste, hay un factor internacional importante, ¿no? De importe de talento. Y empezaste la plática diciendo el emprendedor es diferente, ¿no? Entonces, es un emprendedor que es mucho más, tiene mucho más experiencia, está más capacitado, ha estado mucho más en contacto con negocios a nivel internacional. Muchísimos tienen estudios en el extranjero o han emprendido anteriormente o han estado cerca de fundadores que los tienen, etcétera, ¿no? Entonces, ese lado del emprendedor creo que está claro. Es un diferente emprendedor que teníamos antes. El enfoque, ya sea misionario o mercenario, es de crecimiento, de generar valor, ¿no? Pero después está el otro lado de la moneda, que es el inversionista, ¿no? Entonces, ¿de dónde venían los fondos anteriormente, 2011, 2012, para fondear a estas empresas? ¿No? Porque existía venture capital muy reducido en México, realmente como deals privados más que nada, ¿no? No como una institución como existe hoy. ¿Y cómo va evolucionando eso a 2021, donde tienes a SoftBank, a Tiger Global, a QED, a Andreessen, a todos los fondos internacionales metidos en el país? Sí, mira, entonces al principio, cuando no había un vehículo de inversión institucional, había alternativas, ¿no? Crédito PYME, el INADEM, que era este Instituto Nacional del Emprendimiento, que trataba de buscar vehículos de financiamiento para compañías. Pero estábamos lejos de tech companies, de nota convertible, es un safe en Delaware, o sea, eran fondos a veces a fondo perdido, a veces que tenías que traer con un proyecto. Esta era la manera de fondear. El Friends Family siempre ha existido y creo que siempre existirá, ¿no? Que es para mí es este financiamiento a la persona, ¿no? Te conozco a ti, Fer, no sé si tu idea es buena, mediocre, razonable, pero confío en que tú vas a hacer algo y te apoyo, ¿no? O sea, alguien que te conoce. Y en aquel entonces, estos 2010, early 2010, no había, estaban naciendo los primeros fondos, ¿no? Y ahí recuerdo perfectamente cuando nace pues, New Ventures, Angel Ventures, All VP, ¿no? Que todos empiezan a hacer, pero todos éramos primerizos. Era primerizo el emprendedor, era primerizo Endeavor en atender compañías de tecnología, era primerizo.
Y entonces, primerizos, haciendo primeras cosas, pues evidentemente todos aprendimos, todos cometimos errores. Y lo que me gusta, looking forward, es que si tú ves a los fondos locales, cuando yo veo de la Cometa, Nazca, ¿no? Es todos esos fondos levantando su cuarto, su quinto fondo, quiere decir que llevan, si tú combinas el número de inversiones que hicieron, número de inversiones que vieron en comité, errores, aciertos, hay una experiencia inmensa en qué hicimos mal, qué pudimos haber hecho mejor y qué. Entonces, la resiliencia también en los fondos me parece algo bien importante. Y creo que en México tenemos hoy un grupo de fondos institucionales que tienen cicatrices de vida, experiencias y aprendizajes. Lo combinas con el emprendedor que también lo tiene. Y en la cadena, luego lo que nos faltaba es que había fondeo, había dos fallas en el fondeo, digamos, del emprendedor. Friends and Family existe porque tradicionalmente emprende el que puede fracasar. Y el que puede fracasar es el que puede soportar anímica, social y financieramente un fracaso. Y esto hay que saber que eso es una cantidad muy pequeña de la población que es privilegiada, pero es realidad, tiene acceso a esto. Y por eso cuando mencionaste el emprendedor, estudió ahí fuera, estuvo empleado aquí, sí, porque es un pedigrí especial. Y está bien, por ahí empieza un ecosistema. Después se democratiza, pero por ahí empieza, ¿no? Entonces, solo puede tener éxito aquel que puede soportar el fracaso, que eso es algo que nos tiene que resonar mucho como mexicanos, porque lo tenemos que ir a combatiendo en el mediano plazo, ¿no? Entonces, empieza a aportar. Luego, la parte de inversión ángel no existía, ¿no? O sea, en 2010 a 2015, honestamente, no existía como tal. Había fondos de venture capital, como los que te mencioné, que hacían rondas ahí institucionales entre los 3 y los 5. Me acuerdo cuando celebramos una serie de 3.5 millones de dólares, ¿no? Que en 2021 se volvió un pre-seed. Pero bueno, esa es la distorsión. Y luego había un hueco enorme en los que eran el venture growth, ¿no? Series un poco más grandes, un poco más de 10, 15, 20 millones de dólares, ¿no? Hasta llegar a private equity, que en México históricamente siempre había existido fondos importantes que hacen. Y entonces la llegada de los fondos internacionales que tú mencionaste es la que viene a cubrir esta parte. La parte que sigue cuando un Nazca, Dila, OLVP, tal, captura un deal temprano, ve un emprendedor y ya necesita una ronda más grande. En aquel entonces estaban en su primer fondo, eran fondos de 10 millones, no había como para hacer follow-on, no había para hacer cheques, y estos fondos vienen como que a cubrir esto. Y de repente llega SoftBank, a través de Marcelo Claure, que clama al mundo y que llega diciendo, tengo 5 billion to deploy in LATAM. Y todos nos volteamos a ver, a decir, ¿qué es 5 billion? O sea, ¿qué número es este, no? ¿Qué significa? Y no solamente lo dijo, sino que lo hizo el cabrón. Y empezó a invertir. Y primer unicornio, ¿no? Rappi en Colombia, empiezas a tener tal. Para mí, luego podemos discutir largo y tendido si qué estuvo bien, qué estuvo mal. Para mí el neto es positivo porque puso en la tama los ojos del mundo, puso el ecosistema de tecnología en los ojos del mundo. Hizo que más gente viniera a observar, oye, pues sí es cierto que hay talento aquí, que hay oportunidades gigantescas, que hay emprendedores sofisticados, y entonces empezaron a invertir y llegaron todos estos grandes. Cuando tocamos así el 15.3 billions, 3.8 en México, el 21, todavía si tú ves el primer Q del 22, navegamos estos números y este ritmo, pero después frenón. Y el frenón se da porque estos fondos son los que empezaban a tener en sus portafolios en Estados Unidos y en mercados sofisticados una caída dramática en los rendimientos que tenían, y entonces se contrae esta parte y ahí ya no hay inversiones grandes. Ahora, algo interesante, si tú ves cuántas rondas de inversión hubo en el 2022 versus el 2021 en la TAM, hubo más en 2022, pero mucho más chiquitas. ¿Qué quiere decir? Que se estamos regresando